Durante la noche más oscura del verano, bajo una lluvia suave que parecía llorar por él, Alejandro salió de la cárcel. Su rostro estaba más delgado, sus ojos más fríos, y su alma mucho más pesada. 3 años atrás, había sido un joven enamorado, ingenuo, dispuesto a darlo todo por la mujer que amaba. Hoy, salía con un nuevo nombre en las calles: el silencio. Todo comenzó la noche en que atraparon a Alejandro. Una redada inesperada en un club nocturno de lujo. Armas, drogas, dinero sucio. Todo apuntaba a él. Pero Alejandro no era un criminal. Solo había estado allí porque Mónica, su novia de entonces, lo había llamado desesperada. «Ven ya, por favor, necesito tu ayuda», le había dicho, con una voz que temblaba como un cristal a punto de romperse. Lo que él no sabía era que la llamada había sido una trampa. Una que ella misma tendió. Desde el interior de la cárcel, Alejandro comenzó a despertar. La traición lo consumía como un veneno lento. Pronto descubrió que Mónica no solo había testificado en su contra, sino que se había unido sentimentalmente al fiscal del caso, Ricardo Velasco, un hombre sin escrúpulos que utilizaba su cargo para tejer una red de poder y miedo en toda la ciudad. Fue entonces cuando Alejandro tomó una decisión: si algún día salía de ahí, no volvería como la misma persona. Sería alguien que nadie se atrevería a traicionar 2 veces. Durante esos 3 años entre rejas, Alejandro tejió alianzas, aprendió de los verdaderos jefes del bajo mundo. Fue paciente. Inteligente. Se ganó el respeto de los hombres más peligrosos del penal no por su fuerza, sino por su frialdad calculadora. Cuando finalmente salió, ya tenía su imperio en marcha. Desde las sombras, se convirtió en leyenda. Nadie sabía de dónde había salido ese nuevo jefe que no hablaba casi nunca, que se movía como un fantasma y que castigaba sin advertencias. Solo sabían su apodo: el silencio. Su primer objetivo fue encontrar a Mónica. Pero no para matarla. Aún no. Quería que ella sintiera todo lo que él había sentido: la humillación, el abandono, la desesperanza. Comenzó por destruir lentamente su mundo. El negocio que ella dirigía empezó a perder contratos misteriosamente. Personas de confianza la traicionaban. Cada paso en falso parecía orquestado por alguien que conocía sus secretos más íntimos. Y sí, Alejandro los conocía todos. Mientras tanto, Ricardo Velasco, ahora candidato a gobernador, comenzó a recibir amenazas veladas. Fotografías antiguas, grabaciones de conversaciones que jamás debieron salir a la luz, movimientos financieros sospechosos. Alejandro lo estaba envolviendo lentamente en una telaraña de escándalos y miedo. Pero aún no era el momento del golpe final. Antes quería verlo caer, sí, pero también quería verlos a ambos enfrentarse entre ellos, desconfiar, destruirse desde dentro. Una noche, Mónica se despertó sobresaltada. En la ventana de su lujoso apartamento, alguien había escrito con pintura roja: «¿Duermes bien, traidora?». No había cámaras funcionando esa noche. Ningún guardia había visto nada. Solo esa frase, y un sobre en su escritorio con una foto vieja de ella y Alejandro abrazados en la playa, sonriendo. Detrás de la foto, una fecha: 18 de octubre, Era dentro de 5 días. La paranoia comenzó a devorarla. Intentó comunicarse con Ricardo, pero él ya no confiaba en ella. Pensaba que era parte de la trampa que lo estaba hundiendo. Empezaron a espiarse, a pelear. Sus gritos retumbaban por todo el piso 43 de la torre donde vivían, mientras Alejandro los observaba desde un dron a kilómetros de distancia, en silencio absoluto. Y entonces llegó el 18 de octubre. Mónica fue citada a un hotel abandonado en las afueras de la ciudad, con un mensaje anónimo que decía: «Si quieres sobrevivir, ven sola». ¿Tú sabes por qué? Decidió ir. No tenía nada que perder. En el corazón del lugar, encontró una sala iluminada por velas. Y en el centro, una silla. Sentado en ella, con la misma calma con la que uno observa caer la lluvia, estaba Alejandro. No dijo una palabra al principio. Solo la miró. Ella temblaba. Intentó hablar, explicar, justificarse, pero Alejandro levantó una mano. El silencio la envolvió como una condena. Luego se levantó lentamente y caminó hacia ella.
Sus pasos eran suaves, pero cada uno retumbaba como un disparo. ¿Sabes qué es lo peor de la cárcel, Mónica? Preguntó finalmente, con una voz tan baja que obligaba a inclinarse para oír. No es la soledad. No es el miedo. Es recordar cada día que te encerraron por amar demasiado. Ella comenzó a llorar. Alejandro, imperturbable, sacó un pequeño sobre y se lo entregó. Esto es solo el inicio. Dentro del sobre había una llave y un número, *216*. No dijo qué significaba. No dijo nada más. Simplemente salió del hotel y desapareció en la oscuridad de la noche, dejando a Mónica sola, paralizada por el miedo y la incertidumbre. Esa misma noche, Ricardo Velasco recibía una llamada desde un número desconocido. Al contestar, una voz distorsionada le dijo: «Ya tienes la llave. Ahora ve al lugar donde comenzó tu traición. Allí te espera la verdad». Ricardo colgó, pálido, y sin saberlo, estaba caminando directo hacia una trampa que llevaba 3 años en construcción. Ricardo salió de su casa en plena madrugada. El frío lo envolvía, pero no se comparaba al escalofrío que lo recorría por dentro. Nunca había sentido tanto miedo como ahora. Durante años se había movido con poder, con arrogancia, creyéndose intocable. Pero desde que comenzaron las filtraciones, desde que las sombras empezaron a susurrar su nombre, algo dentro de él se quebró. Sabía que no era un enemigo cualquiera. Esto era personal. El número 216 lo llevó a un edificio viejo, olvidado por la ciudad, un lugar que alguna vez había sido un orfanato y que ahora estaba clausurado. Ricardo conocía el lugar. Allí se había encontrado con Mónica por primera vez, cuando ella aún era una informante desesperada, y él un fiscal con hambre de ascenso. Fue allí donde sellaron su pacto, uno que implicaba sacrificar a Alejandro a cambio de una vida de lujos, favores políticos y poder. Jamás pensaron que ese capítulo volvería para perseguirlos. La puerta del orfanato estaba abierta. Ricardo dudó. El silencio lo rodeaba, un silencio antinatural, cargado de expectación. Entró. Cada paso levantaba polvo y recuerdos. Las paredes aún conservaban los dibujos de niños olvidados, como fantasmas que observaban desde rincones ocultos. Subió al segundo piso. El número 216 estaba grabado en una placa oxidada. La empujó con lentitud. Dentro, la habitación estaba vacía, salvo por una pantalla encendida en la pared opuesta. El rostro de Alejandro apareció, tranquilo, sereno, pero con una intensidad que helaba la sangre. «¿Has llegado, Ricardo?», dijo la voz de Alejandro, amplificada por altavoces ocultos. «Sabía que lo harías. Los cobardes siempre regresan al lugar donde vendieron su alma». Ricardo tragó saliva. Se acercó un poco más. Alejandro continuó. «¿Recuerdas lo que prometiste esa noche? Que me borrarías del mapa si yo no aceptaba el trato. Que usarías todo tu poder para encerrarme, aunque tuvieses que inventar pruebas. Y lo hiciste. Me enterraste vivo. Pero no supiste matarme». La pantalla cambió. Aparecieron imágenes, Mónica entregando documentos, Ricardo recibiendo maletines con dinero, jueces riendo en reuniones privadas. Todo grabado. Todo registrado. «Esta información ya está en marcha», añadió Alejandro. «Podría destruirte con un solo clic, pero eso sería demasiado fácil». «No, Ricardo. Tú no mereces morir rápido. Vas a ver cómo todo lo que construiste se derrumba, piedra por piedra, hasta que lo único que te quede sea el recuerdo de lo que fuiste». La pantalla se apagó de golpe. En la misma habitación, una caja de metal se abrió automáticamente. Dentro había un teléfono con un solo número guardado, el silencio. Ricardo lo miró, tembloroso, y sin saber por qué, sintió que debía marcarlo. Lo hizo. «¿Te duele?», respondió Alejandro al otro lado. «Solo es el comienzo». Colgó. El teléfono explotó en una pequeña llamarada. No lo suficiente para herir, pero sí para asustar. Ricardo corrió fuera del edificio, jadeando, completamente descontrolado. En ese momento entendió, estaba atrapado en una red que no podía ver ni cortar.
y el hombre que la tejía no tenía prisa. Mientras tanto, Mónica seguía sin dormir. La llave que Alejandro le había entregado era antigua, de metal pesado, sin ninguna marca. Había pasado horas examinándola, intentando entender qué habría. Finalmente, recordó un lugar, una cabaña en las afueras de la ciudad, donde Alejandro solía llevarla cuando escapaban de todo. Era su refugio, su lugar sagrado. Allí, tal vez, encontraría respuestas, o el final. Condujo hasta el bosque donde se encontraba la cabaña, ahora medio cubierta por la vegetación y el paso del tiempo. La puerta principal estaba cerrada, pero al lado había una pequeña trampilla que nunca antes había notado. Introdujo la llave y ésta giró con un clic seco. Un acceso subterráneo se abrió ante ella. Bajó lentamente por unas escaleras de piedra, con el corazón latiéndole en los oídos. El sótano estaba lleno de fotografías. Alejandro y ella. Alejandro y sus padres. Alejandro con amigos. Todo lo que había perdido. En una pared, estaba su rostro, con una línea que descendía hacia la palabra, justicia. Junto a eso, una grabadora. Mónica la encendió. Mónica, dijo Alejandro. Si estás escuchando esto, significa que el juego ha comenzado. Fuiste mi luz, y me convertiste en oscuridad. Nunca quise que esto terminara así, pero tú lo decidiste. Me usaste. Me entregaste. Me borraste. Y ahora yo te muestro lo que se siente. Silencio. Luego un suspiro. No te odio. Pero ya no siento nada por ti. Esta es tu oportunidad. Puedes huir. Desaparecer. O puedes quedarte y enfrentar lo que viene. Pero el mundo que conoces ya no existe. Te despojé de él, pieza por pieza. Así como tú lo hiciste conmigo. La grabadora se detuvo. Mónica se derrumbó en el suelo, sollozando. Todo estaba perdido. Alejandro no era el mismo hombre. El amor que ella pensó manipular se había convertido en su sentencia. Pero Alejandro no solo tenía planes para sus dos enemigos. También quería algo más profundo, exponer la red completa de corrupción que había infectado la ciudad. Ya no era solo venganza personal. Se había convertido en algo más grande. Una purga. Había comenzado a filtrar información a periodistas, activistas, incluso enemigos de Ricardo dentro del sistema. Cada semana, una nueva bomba caía sobre el escenario político. Fraudes millonarios, contratos ilegales, desapariciones encubiertas. El nombre de Ricardo Velasco aparecía cada vez más en titulares, siempre asociado a escándalos que él no podía explicar. Pero no todo estaba bajo control. Uno de los lugartenientes de Alejandro, un hombre llamado Vargas, comenzó a cuestionar sus métodos. Él no entendía por qué Alejandro no simplemente mataba a sus enemigos. Consideraba que todo este teatro era una pérdida de tiempo. Y eso era peligroso. Porque en el mundo del crimen, la paciencia es vista como debilidad. Una noche, mientras Alejandro revisaba una reunión encubierta del gobernador saliente, cómplice de Ricardo, recibió un mensaje cifrado. Era de Vargas: tenemos que hablar. Urgente. Hay filtraciones desde adentro. Alejandro sospechó, pero aceptó. Lo citó en un muelle abandonado al sur de la ciudad. Cuando llegó, lo estaban esperando. Pero no solo Vargas. Hombres armados. Traición. ¿Tan rápido te cansaste del plan, Vargas? Preguntó Alejandro, calmado, mientras observaba cómo lo rodeaban. No me canso del plan, respondió el traidor. Me canso de tu obsesión con el pasado. No somos psicólogos, Alejandro. Somos hombres de acción. Mónica y Ricardo ya no importan. Lo que importa ahora es el poder. Alejandro bajó la mirada. Luego sonrió. ¿Crees que estás un paso adelante? Lo que no sabes es que yo ya estuve aquí. De pronto, luces cegadoras. Explosiones controladas. Humo. Desde los contenedores cercanos, emergieron hombres leales a Alejandro. En menos de un minuto, todo el lugar se convirtió en un campo de batalla.
Alejandro se movió con precisión quirúrgica, sin mostrar emociones, sin titubeos. No era venganza. Era limpieza. Vargas cayó. No con una bala. Con un cuchillo. Directo al cuello. Alejandro lo sostuvo mientras caía. Nunca entendiste que esto no es por mí. Es por todos los que vendiste como carne para tus negocios. Por los niños desaparecidos. Por las madres que lloran. Esto va más allá del poder. Es redención. La traición interna había sido contenida. Pero el golpe había dejado marcas. Alejandro entendió que no todos compartían su visión. Que el mundo que él intentaba construir desde las sombras aún se regía por violencia, codicia y miedo. Tendría que actuar más rápido. Esa misma noche, desde una ubicación móvil, comenzó la ejecución final del plan. Un paquete digital fue liberado. En él, toda la evidencia recopilada durante 3 años. Vídeos. Audios. Transacciones. Nombres. Ricardo. Mónica. Jueces. Empresarios. Nadie fue omitido. El archivo fue programado para multiplicarse con cada descarga. Imparable. Los medios estallaron. El país se sacudió. Protestas. Investigaciones. Arrestos. Ricardo fue detenido tratando de huir por la frontera. Las cámaras lo captaron llorando, sucio, humillado, implorando por clemencia. Mónica desapareció. Se esfumó como el humo, dejando solo una carta escrita a mano en la cabaña. Asterisco, lo destruí todo por miedo. Ahora sé que el miedo verdadero es vivir con lo que hice. No me busques. No me perdones. Solo sigue adelante. Asterisco. Pero Alejandro no sentía triunfo. No había gloria. Había silencio. El mismo silencio que lo había abrazado durante 3 años. El mismo que ahora lo seguía a donde fuera. Se encontraba en lo alto de un edificio, observando la ciudad arder en caos, justicia y cambio. El mundo se transformaba gracias a él, pero él ya no pertenecía a él. Se había convertido en un mito. En una sombra. Y mientras los periódicos hablaban del misterioso justiciero que había expuesto a la élite, mientras las redes sociales lo bautizaban como un héroe anónimo, Alejandro caminaba hacia la oscuridad de un nuevo plan. Porque aún quedaban nombres. Aún quedaban historias sin justicia. Y él, aún no había. Las luces de la ciudad titilaban como estrellas artificiales, indiferentes al caos que reinaba bajo ellas. Alejandro, con el rostro oculto bajo la sombra de su abrigo, caminaba por una azotea solitaria. A sus espaldas, los gritos de la multitud retumbaban por las avenidas, exigencias de justicia, celebraciones por la caída de corruptos, rumores sobre el silencio, el fantasma que lo cambió todo. Pero él no estaba allí para celebrar. Durante años había vivido con un propósito, devolver lo que le arrebataron. Y lo había logrado. Ricardo Velasco, el hombre que jugó con su libertad, ahora pasaría sus días en una celda, temiendo cada noche que llegara lo que él mismo sembró. Mónica, la mujer que Alejandro amó con ceguera y que lo vendió como un objeto descartable, ahora era solo un susurro, una ausencia más en el mapa de los traidores. Su carta, aunque sincera, no bastaba. No para borrar lo vivido. No para redimir lo perdido. Pero Alejandro ya no era aquel joven herido por amor. Tampoco era solo el líder de una organización temida. Se había convertido en algo más profundo, más simbólico. Había despertado algo en la ciudad. Una chispa. Una conciencia dormida. Él había sido la tormenta, pero ahora, el pueblo estaba aprendiendo a tronar por sí mismo. A lo lejos, se escuchaban helicópteros. Había redadas en curso. Las oficinas de los jueces implicados eran allanadas. Los titulares en las pantallas gigantes anunciaban la caída de uno tras otro. Alejandro lo había previsto todo, había dejado un algoritmo que distribuiría la información poco a poco, como un veneno lento pero letal. Y nadie podía detenerlo. Porque su cara nunca fue revelada. Porque su nombre ya no existía en los registros. Era solo eso, el silencio. Y sin embargo,
Algo dentro de él dolía. No el odio. No la rabia. Era la soledad. Había ganado, sí. Pero la victoria le sabía a cenizas. Había perdido su juventud en una celda. Su corazón fue despedazado por la traición. Su alma, moldeada por el acero de la venganza. Y ahora que el mundo lo llamaba héroe, él sabía que no lo era. Solo era un hombre quebrado que encontró propósito en la oscuridad. Encendió un cigarrillo. Algo que había dejado años atrás, pero esa noche era distinta. Miró al horizonte, donde la ciudad despertaba de su letargo, y se permitió cerrar los ojos. Y en ese momento, el pasado vino a él como una ráfaga. Recordó las risas en la playa con Mónica. Las promesas inocentes que intercambiaron. Recordó el día en que fue esposado, los gritos de su madre al verlo entrar al tribunal. Recordó las noches sin fin en prisión, cuando lo único que lo mantenía vivo era la promesa de volver, no como víctima, sino como juez. Todo eso era parte de él. Cada cicatriz, cada lágrima. No las negaba. Pero ahora necesitaba algo más. Redención. No para los demás. Para sí mismo. Decidió desaparecer. No como cobarde, sino como cierre. Su historia había terminado para el mundo. Pero su alma necesitaba paz. Había hecho justicia, había sembrado el cambio, pero no podía seguir siendo el silencio. Ese hombre ya no tenía razón de existir. Antes de marcharse, dejó una última grabación. No para sus enemigos. No para sus aliados. Para el pueblo. Si estás escuchando esto, decía su voz serena, ya conoces mi historia. No soy un héroe. No soy un salvador. Solo fui un hombre al que le arrebataron todo, y que decidió no arrodillarse. La justicia no debe depender de fantasmas como yo. Está en tus manos ahora. En tus decisiones. En tu voz. Yo sembré el caos para que otros puedan construir. No me busques. No me nombres. Porque cuando me olviden, significará que ya no me necesitan. Y así, Alejandro se esfumó. No dejó rastros. No volvió a contactar a nadie. Algunos decían que murió en un país lejano. Otros, que vive entre los que ayudó a liberar, como un vagabundo sin rostro. Pero nadie lo supo con certeza. Lo que sí quedó fue su legado. El gobierno cambió. Las calles dejaron de temer. Las víctimas fueron escuchadas. Las sombras empezaron a disiparse. Y en cada muro, en cada mural pintado por manos anónimas, una sola palabra se repetía como eco. Asterisco asterisco silencio, asterisco asterisco. No como ausencia. No como miedo. Sino como el nombre del hombre que enseñó a un pueblo dormido a gritar. Y así terminó una era. No con un disparo, no con una explosión, sino con una desaparición. Magnífica. Intangible. Inolvidable. Porque las leyendas no mueren. Se transforman en parte del alma colectiva. Alejandro no fue un santo, ni un mártir. Fue una herida abierta que se convirtió en cicatriz. Una historia que dolió contar, pero que cambió para siempre el rumbo de una ciudad. Y aunque ya no caminara entre ellos, todos sabían que en algún rincón del mundo, el silencio observaba. No como vengador. Sino como guardián.